asiento, amados. ¿Cuánto le podemos darle la gloria al Señor? Y vemos que ahí dice la palabra, ¿no? La palabra de nuestro Señor. La palabra de Cristo more en abundancia. Y eso es lo importante para todos nosotros, que las palabras de Cristo moren. Y no solo un poco, sino que habla de la abundancia. Ahora, ¿cómo hacemos morar en abundancia? La manera de que esas palabras moren en abundancia es que nuestros oídos siempre estén atentos para nosotros oír claramente la voz de Dios cuando nos habla. Los siervos de Dios, los enviados de Dios, siempre nuestros oídos bien atentos y nuestro corazón bien ensanchado para siempre recibir todas las palabras de esta vida. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano? Porque habla, la palabra de Cristo more en abundancia. Y al hacer morar en abundancia, las palabras de esta vida, algo tiene que producir en todos nosotros. Acciones de gracia, el saber manifestarnos ante las personas, en la calle, con los compañeros, con los amigos, entre los hermanos. Porque esta palabra dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto le podemos honrar al Señor, amados? Dice en vosotros, en nosotros los que estamos oyendo la palabra de Dios, dice more y en abundancia. Ahora, si hacemos morar en abundancia en nosotros esa palabra de Cristo, cuando nosotros hablemos, ¿qué palabras salen de nosotros? Nos salen las palabras del Señor. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Por eso, ves, si hacemos morar las palabras de Cristo en abundancia, cuando nosotros nos expresemos o hablemos con los hermanos o con los demás afuera, siempre va a fluir eso, ¿no? Que es la palabra de Dios. Una palabra, recuerde, que va a producir vida, sanidad, restauración, salvación. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Pero si hacemos morar en abundancia. Ahora, si no hacemos morar esas palabras en abundancia, podemos llegar a hablar y hacer lío. Y no hacer morar esas palabras de Cristo. Pero nosotros sabemos, cuando oímos la palabra de Dios, sabemos que algo produce en todos nosotros. Produce vida, nos da una dirección, nos da un consejo, nos enseña y nos sigue llevando a través del consejo de Dios, a través de su palabra, que es la palabra de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo, amado? Si hacemos morar en abundancia las palabras del Señor, cuando nosotros hablemos en medio de las circunstancias, del problema, del dolor, de las enfermedades, de las cosas que nos tengan que suceder a todos nosotros, ¿qué va a fluir primero de nosotros? ¿Ves? Si hacemos morar en abundancia las palabras del Señor, vamos a tener una buena reacción. Pero si no hacemos morar en abundancia las palabras de Cristo, vemos que va a ocurrir otra situación. Y no vamos a reaccionar conforme a la palabra de Dios. Y no podemos llegar a reaccionar conforme como un hombre humano terrenal. Pero si hacemos morar en abundancia las palabras de Cristo, cuando nosotros hablemos o en el medio de todas las circunstancias, vamos a saber cómo salir de ese problema. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Pero si hacemos morar en abundancia las palabras de esta vida. Y sabemos que cuando hablamos las palabras de Cristo, las palabras del Señor, transmitimos algo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nosotros, los que estamos ahí, cuando hablamos, tenemos que transmitir algo. Es decir, cuando hablamos, transmitimos, le damos a los hermanos para que retengan las palabras de esta vida, transmitimos algo. El que transmite deja algo, deposita algo en el corazón de los que estamos ahí sentados. Oímos la palabra de Dios, oímos con agrado la palabra de Dios, la recibimos, la aceptamos porque sabemos que es palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Es decir, cuando cada uno de nosotros, teniendo estas palabras de esta vida, transmitimos.
Transmitimos fe, confianza, seguridad, fortaleza, aliento, ánimo. ¿Cuánto entendemos todo esto, amado? Mientras hagamos morar en abundancia las palabras de Cristo. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si hacemos morar en abundancia, en todo momento siempre va a estar la palabra de Cristo en nuestra boca, en nuestro andar, en nuestro mirar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hasta nuestro mirar y ver y oír, las palabras de Cristo van a fluir. Y sabemos que la palabra de Dios es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Cuánto le alaban a Dios? No son puras palabras, ¿no? Como estamos oyendo, puras palabras. Cualquiera puede hablar cualquier palabra, pero nosotros hablamos la palabra de Cristo. Y transmitimos a través de su palabra, transmitimos fe, confianza, vuelvo a reiterar, seguridad en los que oyen. Que cuando hablemos produzcan vida en las personas aquellas que no tienen a Cristo o que no conocen a Dios o no saben nada de Dios, algo le transmitimos nosotros, los que estamos aquí, los que somos de fe. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, amado? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Vamos a leer ahí también en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Gloria a Dios, dice así la palabra de nuestro Señor, amado Jesucristo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuánto le alaban a Dios? Retén la forma de las sanas palabras. Así que las palabras que cada uno de nosotros podamos llegar a hablar son sanas palabras. No son corrompidas, no son palabras con doble intención cuando nosotros nos expresamos. Ante quien sea, nuestras palabras son sanas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mira esa manera, ¿no? De cuando hablamos, lo que hablamos son sanas palabras. No usamos doble intención para herir a nadie, sino que lo que hablamos son sanas palabras, el cual van a edificar, restaurar, exhortar, animar, confortar, dar vida. Sanas palabras. Vuelvo a leer. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. ¿Cuánto le da gloria a Dios? En la fe. Es decir, mantenerse firme. Creer en Dios lo que oímos de Dios, que es en la fe. Y luego dice en amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo, amado? Les sea de mucha bendición estas palabras, ¿no? Que son palabras que producen vida en todos nosotros los que creemos. Vamos a leer también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra
de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, aquellos que tienen fe. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra. ¿Cuánto reciben la palabra de Dios? ¿Ves? Todo, a veces podemos estar todos sentados, todos oyen, pero no todos la reciben. El recibir es aceptar lo que estamos oyendo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, amado? Todos oímos la misma palabra. Lo importante es oír, recibir, actuar y accionar todo lo que estamos oyendo en este tiempo, y la cual, si nosotros oímos, recibimos, algo va a producir en nosotros primero y luego hacia los demás. Por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros. Y nosotros sabemos cuando oímos si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Lo que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre, de un hombre común, natural. Y nosotros podemos ver hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios, enviados de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Todo eso sabemos que Dios nos viene hablando en este tiempo a todos nosotros. También vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto le alaban a Dios? En él también vosotros, habiendo oído, vuelve a reiterar, habiendo oído, y dice más, en la palabra de verdad. Vemos lo que oímos nosotros es palabra de verdad. ¿Cuánto lo creemos, amados? Cuando oímos a los santos, a los enviados, sabemos que es palabra de Dios, creemos que es la voz de Dios a través de su santo en este tiempo. También vamos a leer San Juan 5:24. Gloria a Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuánto estamos oyendo, amados? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Ves lo importante de oír la palabra de Dios y de creer? Es decir, le mezclamos fe a lo que oímos y Dios produce acciones en nosotros. ¿Cuánto oímos? Sabemos que es palabra de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo, amados? La palabra de Cristo more en abundancia en todos vosotros. También vamos a leer ahí en Proverbio capítulo 1, versículo 2.
Dice así la palabra de nuestro Señor amado Jesucristo. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuánto le alaban a Dios? Sabemos que nosotros cuando oímos palabra de Dios. No somos los que despreciamos, desechamos, sino que recibimos y entendemos lo que Dios nos habla en este tiempo. ¿Cuánto le alaban a Dios, amado? Que la palabra del Señor more en abundancia en todos vosotros. Que el Señor los bendiga, amados, y le doy gracias por este momento que el Señor me permite hablar de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Así que la palabra de Cristo more, después dice retén la forma de la sana doctrina, después dice lo que recibiste la palabra, según es en verdad la palabra de Dios, después dice habiendo oído y creído, fuiste sellado, después dice el que oye y cree. Entonces, para que la palabra de Dios more dentro de nuestro corazón, nosotros debemos creer a lo que Dios dice. Entonces, la palabra mora en nosotros y produce algo. Nosotros hablamos que cuando la voz del Señor truena, cuando aquellos que se han enviado del Señor abran su boca, van a hablar de tal forma que van a temblar el corazón de los que lo escuchen. Va a temblar el corazón reconociendo a Dios y a Jesús como su Salvador, y luego invocando el nombre del Señor. Entonces van a creer al mensaje del Señor, a la palabra que sale de aquellos que son enviados por el Señor, hermano, y va a entrar una gran multitud a las congregaciones a causa de la voz de Dios sobre las muchas almas. Pero la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, porque ¿qué le vamos a hablar? ¿Le vamos a hablar de fútbol, de televisión? ¿De qué le vamos a hablar a las almas? Cuando nos sentemos con ella, porque vamos a tener que sentarnos para explicarle la palabra de Dios. Y si nosotros no entendimos cosas de la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a entender? ¿Cómo le vamos a explicar lo que no entendimos? Entonces nosotros necesitamos prestar atención, por eso hablamos que hay necesidad de discípulo y no de creyente. Los creyentes salteados se congregan, pero los discípulos no. Los discípulos están siempre porque ellos están aprendiendo, están siendo preparados para el momento de ser enviados. Y cuando ellos sean enviados, no les va a faltar palabra. No van a ser pobres de palabra, bien pobrecitos, no, van a ser ricos. Cuando abran la boca, entonces Dios va a poner las palabras necesarias en la boca, que va a producir un movimiento dentro del corazón de los que escuchan, que van a temblar y van a glorificar el nombre del Señor y recibiéndolo como su Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo va a morar abundantemente dentro de nosotros. No vamos a estar buscando a otro. Espere que ahora le digo fulano, vení a hablarle a este. No, usted le va a hablar. Vení a hablarle a este. No. Cada uno de nosotros va a estar el poder del Señor en nuestro corazón, la palabra, porque entramos en el secreto de Dios, y cuando abramos la boca, lo que va a producir el
Señor. Por eso esto es tiempo de preparación. Por eso no tenemos que apresurarnos y desesperarnos y yo no hago esto, lo otro. No, es tiempo de preparación, que cuando llega el momento de ser enviado, ni se imagina lo que va a producir cuando abra la boca. Y no va a decir grandes cosas tremendas y poderosas, cosas sencillas, pero va a salir con un poder la palabra de Dios que va a temblar el corazón de lo que le escuche. Y otros lo van a querer imitar y decir la misma palabra que dice él, y va a decir la misma, pero no va a producir lo mismo. ¿Por qué? Porque va a salir de un corazón de un hombre, de una mujer que está en el secreto de Dios, y que la palabra de Cristo mora abundantemente en él, que fue formado porque retuvo la forma de la sana doctrina, hermano, porque creyó, recibió la palabra como lo que es palabra de Dios, entonces escuchó, creyó, fue sellado con el Espíritu Santo y fue creciendo espiritualmente. Así que no nos desesperemos. Busquemos que la palabra de Cristo more abundantemente dentro de nuestro corazón. ¿Amén? Por eso tenemos la congregación, el congregarnos, la palabra en nuestras manos, la Biblia para leerla en nuestros hogares y también meditarla, la meditación en la palabra del Señor y el permanecer en el secreto de Dios, habiéndonos examinado. Nos examinamos, vimos si estamos en fe, si estamos flacos, nos reconocemos que estamos flacos en la fe, entonces ¿a quién vamos a buscar? Aquellos que están fuertes en la fe para que seamos fortalecidos, animados, consolados y podamos seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Amén, hermano. Vamos a estar procurando eso, que habite la palabra de Cristo dentro de nuestro corazón. Debemos procurarlo, porque pertenecemos al reino de Dios y somos sus hijos. Amén, hermano. Vamos a orar. Oramos todos juntos delante del Señor, dándole gracias porque alguien alguna vez nos habló y nos dio Dios oído para oír lo que el Espíritu decía, produjo fe en nuestros corazones, por eso es que invocamos el nombre del Señor. Amado Señor, amado, te ensalzamos, te damos gracias.